Bendecido, bienvenido a Podcast El Relato. Este es el último episodio del 2024 y queremos que tú entres al 2025 de pie, lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de certeza, lleno de convicción y fortalecido en Cristo para que tengas un año extraordinario. Y por eso venimos hablando acerca de la fe, una fe que no se trata de algo, sino de alguien. Y este es el tercer episodio que vamos a tener, así que te invitamos a que no te despegues, que te quedes con nosotros y escuches toda palabra que Dios tiene para ti en este cierre de año y dando pie a un año extraordinario. Amén. Estamos nuevamente aquí, como ya ustedes han visto, con el profeta Misael Lorenzo y queremos nosotros brindarte esa palabra de esperanza. Pero antes de entrar a la palabra de esperanza, de fe, de gracia y de paz, queremos que Él nos dé un saludo y que Él, salude a la gente y comience ya a dar piscolabis, no le dé todo, sino un poquito de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Claro que sí. Es un privilegio, señores. Ustedes no se imaginan la satisfacción, el gozo de poder compartir la palabra de gracia y de verdad por este medio y estar con alguien que yo amo, señores, con locura. Usted no se imagina. Para mí es un deleite y claro que sí, también esto sería como un deleite al cuadrado, poder compartir de la grandeza de Dios y compartir con gente que amo. Definitivo. Sin duda, hoy tenemos un tema interesantísimo. Oye, el domingo pasado fue algo fenomenal, muchas personas recibieron la palabra, muchos testimonios y hoy nosotros vamos a ir dando lo que es la continuidad a eso y sin duda vamos a hablar de algunos puntos fundamentales que Dios ha estado trabajando con nosotros esta semana y fue lo que Dios depositó en nosotros para poder dártelo hoy. Amén. Así que sin duda, Emanuel, yo creo que estamos listos. No sé si tú tienes algún anuncio antes de nosotros. Sí, definitivo. Queremos, como siempre, primeramente saludar a nuestra casa Manantial de Vida Connecticut, aquí en el estado de Connecticut, como ya dije, y en la ciudad de Waterbury. Estamos aquí para servirles, estamos en el 274 de la Long Hill Road, estamos ahí a su servicio. Y un saludo más que espectacular a mis amados pastores, el pastor Rafael Díaz y la pastora Vilmaris Fernández. Un abrazo, un beso. Son personas a quien amo muchísimo y que son una bendición para el cuerpo de Jesucristo. También saludamos a todo el cuerpo de líderes, a los pastores, a todos los ancianos de la casa y a la congregación en general que allí nos congregamos y nos deleitamos y con quien compartimos vínculos de amor y vínculos eternos. Así que te invito a que vengas y formes parte, si no tienes ninguna iglesia, del cuerpo de Cristo aquí en Waterbury, Connecticut. Amén. Así que también llegamos a ustedes gracias a Executive Hand Car Wash. ¿Dónde? En Thomaston, Connecticut, para los que viven en esta región, y en Puerto Rico, para los que nos ven en Bayamón, en la 167 en Bayamón, Puerto Rico, y aquí en el estado de Connecticut, en el 179 de la Watertown Road en Thomaston, Connecticut. Le invitamos, si usted quiere apoyar este podcast y el contenido que le traemos, ¿sabes qué? Esto es totalmente gratis para usted. Si usted quisiera aportar, lo único que tiene que hacer es llevar su vehículo a uno de estos dos lugares. Amén. Así que ya habiendo dado anuncios, ya habiendo saludado, ¿verdad? A toda esa gente maravillosa a quien amamos. Fieles oyentes. Claro que sí. Bueno, también, gracias que dijiste eso, porque sabemos que hay un grupo de personas que están fiel ahí a Podcast El Relato, que siempre están preguntando, siempre están al pendiente, ven nuestro contenido. Entre esas personas, mi cuñado Jorge, mi hermano Giancarlo, su esposa Iris, son personas que yo sé que están conectados ahí. Estoy hablando de eso fuera de los que son de la casa, que yo sé que también están ahí conectados. Y mucha gente también que sé que lo ven. Los saludamos. Gracias por todo el apoyo en el 2024. Te esperamos porque vienen cosas mayores con el favor de Dios en el 2025. Así que saludos a ustedes. Ahora, una vez dicho esto, profeta Misael, quiero comenzar y dar pie porque terminamos el último episodio hablando acerca de que queríamos unir y queríamos
introducir y poder ampliar, porque estamos como redefiniendo la fe. Ajá, Digo cómo, porque realmente no es cambiando o alterando, por decir de así, la definición de fe, sino que estamos ampliando lo que es el concepto de fe para poder ser más preciso. Y especialmente para la gente que nos están viendo y que no tienen ningún tipo de relación o comunión con el Señor, pero que el Señor está llamando, que el Señor está activamente. Hoy hablaba con alguien y Dios llama a todo el mundo. Ese es un llamado pasivo. Pero hay personas, profeta Misael, quien Dios está activamente llamando. Correcto. ¿Por qué yo digo activamente? Porque es cuando Dios ya está haciendo movimiento, te conectó a este podcast. Tú dices, pero wow, lo que están hablando ahí es para mí. Sí. Entonces ya eso es Dios activamente trabajando con tu corazón para, con lazos de amor, atraerte e introducirte dentro de su cuerpo. Entonces queremos ampliar lo que la fe es y queremos brindarte una enseñanza y una instrucción para que tú puedas desarrollar tu vida de fe y experimentar la vida de Dios. Ese es el anhelo más grande que nosotros tenemos aquí en Podcast El Relato. Entonces, cuando hablamos de redefinición, no es cambiando, no es alterando, a modo de repaso, sino en amplitud de lo que la fe verdaderamente es. Entonces, si vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1, dice la Escritura que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tiene dos aspectos. Dice que es la certeza de lo que estamos esperando y la convicción de lo que no se ve. Ahora, quiero decirte algo. Cuando hablamos de estas dos cosas, de certeza y convicción, de algo que estamos esperando y de algo que no podemos ver, no está hablando aquí el autor de Hebreos a cosas materiales, a cosas físicas o terrenales. Está hablando de una vida que es inherente, que no la podemos palpar, es lo que quiero decir. Correcto. Que no se puede palpar. Es una vida espiritual. La palabra continúa describiendo, ¿verdad? Que por causa de la fe, gente hizo cosas maravillosas que afectó lo terrenal, pero era porque la vida que estaba dentro ya los había afectado a ellos primero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos cuando te hablamos de fe? Queremos que la vida de Cristo te afecte. ¿Por qué? Porque, y aquí era donde voy a hacer la conexión, o vamos a introducir la conexión con Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Por qué hago esta conexión? Porque yo quiero que entiendas, por si no lo sabías, que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Correcto. Entonces, cuando hablamos o estamos trabajando una carta, no podemos, o un libro, no podemos sacar un versículo sin ver el contexto en toda la carta o en todo el libro. Entonces, por eso podemos hacer estas conexiones. Entonces, dice en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Continúa diciendo otras cosas, pero lo voy a dejar hasta ahí. Esa es la parte A del versículo. Entonces, ¿por qué yo te digo que están conectados? Porque cuando hablamos de certeza y cuando hablamos de convicción, es certeza y convicción en Cristo. Porque la fe, como dije al principio, no es algo, sino es alguien. Y ese es Cristo en nosotros. Y la fe viene para gobernar, no controlar. Y podemos ampliar esto un poco más. Claro. Viene a gobernar. Gobernar tiene que ver con alguien que está en rendición y alguien que lo guía. Cuando yo te controlo, yo no te doy opciones. Yo te sujeto, te agarro y te manipulo. Pero Dios no quiere controlarte, Dios quiere gobernarte. Dios quiere enseñarte, Dios quiere instruirte para que tú puedas ser absorbido por su gobierno y ser guiado por Él. Entonces,
Cuando está diciendo que tengamos certeza es en Cristo. Cuando estamos diciendo que tengamos convicción es en Cristo. Para que Cristo, como el autor y consumador, nos pueda guiar dentro de su plan y de su propósito eterno. Amén. Eso es lo que yo quiero para poner este pequeño fundamento. Poder que usted vaya comprendiendo lo que queremos transmitirle en esta noche. Amén, así es. Y creo que es muy importante toda la base que ha establecido el pastor Emanuel, o pastor Manny, como le llaman algunas personas. Es algo que sin duda alguna tenemos que tomar en cuenta. La Escritura declara, como dijo Emanuel, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza. ¿Qué significa la palabra certeza? Si nosotros definimos la palabra certeza desde el original griego, certeza significa hipótesis, que significa sustancia. Wow. Significa sentarse bajo, estar sometido a. Wow. La fe es lo que está sometido a lo que se espera. Yes. Pero si tú defines la palabra espera del original griego, la palabra espera significa confianza. O sea, la fe es lo que Dios diseñó en su perfecta voluntad, que está sometido a la confianza plena en Él. Yes. Por eso es que los que tienen fe son aquellos que están sometidos bajo a la confianza de Dios. Amén. Y esta confianza es alimentada por medio de la vida de su Hijo. Tú sabes que todo el que habla de fe tiene que estar preparado para enfrentar escenarios de fe. A veces queremos tomar la fe como un tema bien ligero cuando la realidad es que es un tema de riqueza eterna. Yes. Amén. Nosotros por eso hemos estado redefiniendo la fe, porque por mucho tiempo nos han hablado de fe cuando a la verdad no estamos creyendo ni un poquito. Tú sabes que anteriormente nosotros podemos revisar algunos libros históricos y dicen los historiadores que la manera en la que era tomada la fe en los tiempos antiguos era que cada vez que se daba a compartir una enseñanza, dependiendo de la cantidad de gente que escuchaba al que hablaba, era la cantidad de gente que creía. O sea, hablábamos de que por la cantidad de gente que estaba en tu círculo oyéndote, tenían fe en lo que tú estabas diciendo. Hoy en día tenemos personas que quizás están sentados en nuestros templos físicos y no están creyendo nada de lo que estamos diciendo. Wow. Son personas que no han añadido ese sometimiento a la confianza en Dios. Porque una cosa es decir que confiamos en Dios hasta que Dios nos prueba. Una cosa es decir que estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios hasta que Dios automáticamente pone escenarios en nuestra vida donde lo que manifestamos es desobediencia. Porque el hecho de esto es que la Biblia dice que la fe, siendo la certeza de lo que se espera, produce un resultado llamado convicción. Yes. Y aquí la palabra convicción tiene múltiples significados, pero esta palabra viene del griego élgenos, que significa redarguir. Wow. Por eso la convicción es lo que redarguye y regula tu grado de paciencia, tu grado de sometimiento, regula tu obediencia. La gente de fe es constantemente regulada por Dios para que obedezca. Mira, tener fe no te hace más rebelde. Yes. Tener fe no te hace independiente al cuerpo de Cristo. Tener fe, ¿sabe a qué te lleva? A entender que Él nos hizo parte de un cuerpo y ahora nos necesitamos mutuamente. Yes. Por lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que se nos fue entregado una medida de gracia. Por medio de la fe yo puedo percibir y entender esto. Si yo no reconozco la gracia que hay en mi hermano, yo no tengo fe. Entonces, es aquí donde nosotros comenzamos y ya estamos dando ya feliz término a la serie de lo que tiene que ver con redefinir la fe. Y estos son ajustes que tenemos que hacer en medio de nuestras enseñanzas. Porque cuando hablamos de convicción, la convicción, según Hebreos 11, habla de la convicción de lo que no se ve. Quiero que entiendas algo. Aquí el escritor está denotando ámbitos espirituales. Sí. La Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Todo aquel que opera en fe, Manuel, ¿sabes qué es? Es alguien que no ignora su realidad, pero sabe que no depende de lo circunstancial. Vamos, dilo de nuevo. Todo
aquel que opera en fe no ignora su realidad, pero no depende de las circunstancias. Porque todo el que es gobernado por las circunstancias corre el riesgo de hoy ser y mañana no ser. Son como la flor del campo, que un día están bien rosaditas y en invierno... Entonces, esto tenemos que aplicarlo de esta manera. Creo que más claro de ahí. No se puede. Háblanos un poco de redarguir. Sí, mira, busqué redarguir porque dice la palabra que es convertir. Redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace. Es rebatir, es refutar, es impugnar, es objetar. Entonces, cuando la palabra aquí está diciendo que la convicción trae redarguir, ¿verdad? Eso lo que está hablando es, yo quiero que entiendas que la fe es un proceso interno. Déjame establecer esto. Sí. Es algo interno. La fe es algo que comienza a trabajar porque es eterna, porque proviene de Dios. Es un fruto. Es una partícula de Dios en nosotros. Claro. Amén. Entonces, es algo que es producto de Dios, por lo tanto es eterna y viene a tu espíritu. Y lo primero que va a hacer es que la fe va a comenzar a redarguir tu alma, va a combatir, va a refutar, va a impugnar las cosas en tu alma que quieren alejarte de la vida de Dios, que quieren opacar tu entendimiento para que no entiendas a Dios. Quiere hacerte, cuando tu alma te quiere pensar que tú no vales nada, que tú no eres nada, la fe entra para redarguir, para llevarte al entendimiento que tú eres imagen y semejanza de Dios, que ciertamente sin Dios no somos nada, somos polvo de la tierra, pero cuando Dios entra en nosotros, nos volvemos la imagen misma de Él para representarlo, que tú eres todos tus errores y fracasos, pero la fe viene a redarguir eso en tu alma. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú veas fe como que Dios me va a proveer cosas materiales, como que Dios va a hacer, porque tú tocabas un punto ahorita de ser o dejar de ser. El problema es que hay gente que puede tener fe para, y lo tocamos en el domingo pasado, fe para que Dios sane, pero ¿y si Dios no quiere sanar? ¿Deja de ser fe? Deja de ser fe. Pero yo hablé el caso de mío y de mi mamá que tenía Alzheimer. Llegó el momento que la fe me llevó a mí a entender de que Dios no iba a sanar a mi mamá, sino que Él la iba a graduar, que ella iba a ser llamada a su presencia. Y aunque hubo el dolor, aunque lloré, aunque todo, la fe me estableció en el contentamiento, en el gozo del Señor, que me fortaleció cuando yo acepté su voluntad por encima de mi deseo, porque mi deseo era que me la sanara, el deseo mío era que estuviera conmigo, pero no. Ahora, ¿qué hizo la fe? Me dio convicción, me dio el redarguir de que ella estar en la presencia de Dios era mejor que estar aquí en la tierra. Y yo tuve que comprender eso. Entonces, ¿para qué? Para que cuando Dios no haga lo que yo creo que Él debe hacer en favor mío, ¿sabes qué? Yo pueda permanecer en la realidad de Él. Por eso es que hay que poner los ojos en Jesús. No podemos quitar nuestra mirada de ahí. No podemos movernos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando en ti? Está buscando esa partícula de fe. Está buscando esa partícula de Él en ti, eso eterno que Él puso en ti, que Él ya lo activó porque estás pendiente y escuchando esta palabra, para Él poder conectar contigo, para Él poder rescatarte y traerte a sí mismo, y tú puedas comprobar su vida, y su vida comience a redarguir todo lo que la vida sin Dios te entregó. Es muy poderoso y de verdad el tiempo avanza y tenemos muchas cosas que poder explicar en este pequeño lapso de tiempo. Emmanuel explicó los fundamentos esenciales de la fe.
Algo que quiero dejar en tu espíritu y pon atención a esto, y es que la fe no responde a tus deseos, responde al deseo de Dios. Wow. Por eso es que todo aquel que cree que la fe va a responder a sus deseos puede que caiga en frustración, porque parte de la voluntad de Dios es que la fe es parte de un diseño perfecto que no responde al hambre y al apetito de los hombres, sino que responde al designio de Dios. Wow. Y a continuación vamos a hablarte de varios aspectos. El pastor Emanuel tocó algo que llamó mi atención, habló de partículas. Y ¿sabes qué? Si pudiéramos englobar 3 puntos, vamos a nombrar el número 1 y sería: Dios ve sus partículas en nosotros. Wow. ¿Sabes qué significa que Dios vea sus partículas en ti? Atención. Las partículas, dijo el salmista en el Salmo 139, verso 13, porque tú formaste mis entrañas. Alguien que es capaz de formar tus entrañas, creo que lo conoce todo. Entonces, totalmente. Tener esto presente equivale a esto. Las partículas de Dios habla de todo lo que Dios tiene, áreas de Dios en nosotros. Porque a veces nosotros, y quiero que usted ponga atención a lo que voy a decir, a veces nosotros decimos que tenemos algo de Dios y ya lo tenemos todo, pero actuamos totalmente diferente a eso. Usted dirá: no, yo no tengo partículas, yo tengo la vida de Dios, pero todavía hablas mentira. Ahí. No, yo tengo la vida de Dios, pero todavía criticas. No, yo tengo la vida de Dios, pero todavía tú no toleras a tu hermana, no toleras a tu hermano. Y estás viviendo la vida, ¿sabes de qué? De lo que dijo el apóstol Pablo. Estás viviendo la vida no del espíritu vivificante, sino del primer Adán, de seres vivientes. O sea, ¿qué significa lo que te estoy diciendo? Tener partículas de Dios tiene que ver con que hemos recibido de Dios y lo que hemos recibido lo estamos trabajando. Tenemos a un Cristo en formación. Tenemos a un Cristo que está siendo equipado y preparado en nosotros. Lamentablemente en nosotros no todo está completo y hay cosas que se siguen trabajando. Estamos trabajando para poder glorificarlo a Él, estamos trabajando para poder magnificarlo a Él y estamos trabajando para reproducirlo a Él. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos los que vamos a proyectar una imagen empañada de Dios. Eso es mentira. Nosotros vamos a proyectar la mejor y más excelente imagen de Dios, entendiendo que en estos vasos de barro se está expresando una excelencia de gloria. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos, que Él en nosotros produce gloria. Sí, amén. Pero nosotros entendiendo que no respondemos según la fe a nuestros apetitos. Dios no te va a dar la fe como un superpoder para que tú hagas todo a tu beneplácito. No se trata de tu beneplácito, sino que Él nos constituyó para generarle beneplácito a Él. Para generarle deseo a Él, para que la gloria sea de Él. Sería muy fácil usted pedir cosas por la fe para gloria suya, pero permítame notificarle que si todo lo que usted va a lograr por medio de la fe se traduce en gloria para los hombres, no lo vas a ver. No hay manera. Y creo que este sería el punto número 1. Dios ve sus partículas en nosotros. La fe sería una de las partículas que Dios pone en nosotros. Definitivo. Y por medio de la fe nosotros podemos generar lo que es agrado. ¿Sabes que leíste un texto de Hebreos capítulo 12? En el verso 2, puesto los ojos en Jesús. La palabra consumador significa el completador. Completador es teleiteites, que viene del griego, que es aquel que nos ayuda muy a menudo a llegar a ese estado de fe. Sí, amén. Él nos ayuda, nosotros por nosotros mismos no podemos. Él nos ayuda, Él en nosotros desarrolla eso y Él pone por obra en función esas partículas. Por ejemplo, partículas que tenemos de Dios, que podamos desarrollar amor fraterno. Sí. Amándonos los unos a los otros. Necesitamos de ese amor, necesitamos de Él. Otra partícula que tú mencionabas, la fe, es una partícula de Dios. El gozo. Sí. Y dice la Biblia que por el cual, puesto el gozo delante, sufrió la cruz. O sea, este gozo es lo que nos permite estar juntamente con el crucificado. 100%. Son partículas que hablan de Dios. Miren, tienen que entender algo. Estas partículas están diciéndonos algo para que podamos entender. Porque cuando nosotros entendemos lo que estas partículas hacen en nosotros y lo que provocan en nosotros, lo que producen en nosotros, entonces podemos entrar al punto número 2, que es que Dios te muestra diseños. Correcto. Pero no podemos ver los diseños hasta que no entendemos y estas partículas no comiencen a producir la vida. Exacto. Yo quiero que usted entienda que cuando profeta Misael hablaba de que estamos en construcción, de que estamos formando
formando un Cristo en nosotros y que todavía falta cosas en nosotros. Eso es una verdad. Eso es una verdad presente porque la estamos viviendo. Correcto. Pero yo no quiero que tú busques a Cristo en el cielo. Ya Cristo se conectó a tu espíritu. Por eso es que Él puede encontrar las partículas. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú vienes y naces de nuevo, Él se deposita enteramente en tu espíritu. Y ahora Dios comienza a afectar tu alma y comienza tu alma a producir esas partículas de Dios para que tú puedas ver y conocer y Dios pueda comenzar a enseñarte su diseño. Wow. ¿Y cuál es su diseño? Que tú eres hijo, que tú fuiste diseñado y creado en la mente de Dios para que tú fueras la imagen misma de Él, para que cuando la gente te viera a ti, no viera a Emanuel, no viera a Misael, vea a Cristo en cada uno de nosotros, en su multiforme gracia, en la forma en que Misael es, en la forma que yo soy, en la forma que es mi esposa Michelle. Pero Cristo está siendo revelado desde esa característica. Entonces, cuando aquí habla de que Jesús es el autor y consumador, me gustó eso de el, ¿cómo era? Testelestéites. Me gustó eso, que Él va llevándote y te va, porque Él te va llevando en lo que Él ya consumó. Yo quiero que tú entiendas, yo hablo esto y estoy siendo enfático porque yo quiero que tú entiendas que ya Dios hizo todo lo que iba a hacer. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4 que dice que Él descansó de toda su obra. Wow. Hay gente que pide y por eso Santiago dice algo, dice: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Pedís para qué? Para vuestros propios deleites. Vuestros propios deseos. Entonces eso era lo que te hablaba el profeta ahorita. Entonces, ahora cuando nosotros nos conectamos al testelestéites, lo dije bien, eso mismo. Entonces, podemos darle el número de Strong, es 5051, puede buscarlo en Strong. Cuando ahí. nosotros nos conectamos a Él, Él comienza a conducirnos por su obra ya completada. Y esto es lo que produce certeza y convicción. Esto es lo que hace que ahora nosotros podamos vernos desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del mundo. Esto es lo que hace que tú te sientas, tú puedes haberte sentido abandonado, ultrajado toda tu vida, pero Dios ahora te dice que eres su hijo, que tú vales, que tú no eres cualquier cosa, que tú eres su beneplácito si dejas que su vida se forme en ti. Amén. No eres beneplácito por lo que tú puedas producir. Exacto. Eres beneplácito por esas partículas que Él encuentra de Él en ti. Y ahora Él te comienza a revelar el diseño de hijos. Wow, poderoso. Mira, te voy a decir algo. Es bueno que nosotros tengamos presente lo siguiente. El punto número 2, luego de que conocemos que tenemos la partícula de Dios en nosotros, es que Dios nos muestra su diseño. Pero luego que Dios nos muestra su diseño, pasamos a la etapa número 3, y es que Dios nos instruye sobre los detalles del diseño. Wow. Porque la diferencia clave es esta. La diferencia entre enseñar y también instruir es que en la etapa de la enseñanza Dios fomenta de manera integral el qué es. El qué es tiene que ver con la definición y la esencia de las cosas. Pero cuando hablamos en la etapa de instruir, Dios te enseña el cómo hacer. Porque cuando Dios primero te instruye quién eres y luego te enseña cómo operar. Sí. Dios nunca te va a primero enseñar cómo operar si primero no organiza el ámbito de identidad. Amén. Porque recuerda que lo que tú eres responde a lo que tú haces. Por eso la instrucción de lo que tiene que ver con los detalles del diseño es Dios enseñándonos las instrucciones de que ahora habéis recibido un espíritu regenerado, ahora han sido recreados en la nueva vida. Dice la Biblia, mirad cómo andéis. No podemos andar ni en vanidades ilusorias. Nosotros no podemos andar como los otros gentiles en las vanidades de su mente. Nosotros no podemos volver a construir cosas que en Cristo hemos destruido a causa de abrazar la buena vida y nos hemos despojado de todo peso del pecado y de la muerte. Estas son instrucciones. Dios te muestra su diseño. Cristo es el diseño. Sí. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones y detalles del diseño? Mirad cómo andéis. O sea, teniendo todo esto presente,
quiero que sepas que estos 3 puntos, a modo de resumen, Dios ve partículas en ti. Todo esto tiene que ver con la fe. Número 1, Dios ve partículas en ti. Número 2, Dios te muestra el diseño. Y número 3, Dios te da las instrucciones y detalles de este mismo diseño. Por eso, ¿cuál es nuestra intención, Emanuel, con nosotros hablar de redefinir la fe? Es que tú sepas estos principios. Sí. Es que tú seas más efectivo. En cuanto a la fe, Emanuel, tenemos que ser precisos. Sí. Necesitamos que usted entienda esto y esta precisión. ¿Por qué? Porque esta precisión produce la vida de Dios, produce que lo eterno se manifieste. Donde no hay una fe precisa, la plenitud de la vida de Dios no se puede manifestar. Podemos ver milagros, podemos ver prodigios, podemos ver el sinnúmero de cosas, pero ¿sabes qué? No vemos la plenitud de su vida. Wow. Dios no está en el negocio de milagrero. Dios no está en el negocio Wow. de prodigios. Gloria a Dios. Dios no está en el negocio Wow. de señales. Inclusive a Jesús le dijeron, demuéstranos señales. Le dijo, ninguna les daré. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no estoy en el negocio de eso. Escúchenme, son buenas. Me gusta ver. Yo soy testigo del poder sanador de Dios. Amén. Me sanó de cáncer, amado. Wow. Pero Dios no está en el negocio de la sanidad, aunque las hace y creo que todavía sana. Amén. Dios está en el negocio de revelar a su Hijo, de dar y dice de su Hijo que Él es la plenitud de la sustancia. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo Y en todo. todo. Amén. Entonces, lo que la fe quiere hacer es producir la plenitud de su vida. Por eso es importante la precisión. Hemos sido tan imprecisos en la fe que nos hemos quedado con los milagros, nos hemos quedado con las señales, nos Wow. hemos quedado con los prodigios, pero no hemos sido precisos en manifestar la vida. Wow. Por eso en este mensaje no te estamos presentando un Cristo milagrero, aunque hace milagros. No queremos presentarte un Dios que hace señales, que te provee tu necesidad, aunque lo va a hacer. No, queremos que tú conozcas la vida. Decía profeta Misael que esa vida viene y comienza a instruirte, y esa instrucción, podemos también utilizar la palabra instrucción, comienza a guiarte. Es esa guianza donde Dios te está enseñando y guiando. Oye, te está diciendo, primero te enseña el diseño, eres hijo, y ahora te guía a cómo vivir como hijo, en la comunión, en el contacto, en el constante intercambio de tu rendición y Wow. de Él suministro de tu vida, de su vida hacia ti. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios está interesado. Por eso es que te estamos hablando de estos 3 puntos acerca de la fe. Amén. Donde Dios primero identifica sus partículas en ti, donde luego Él te muestra el diseño de que eres hijo, porque hay partículas de Él en ti, donde su ADN está siendo revelado en ti. Y número 3, te instruye, te guía, te forma en ese hijo, para que ahora no solamente tú lo veas, no solamente Él lo ve, porque Él lo ve primero que tú, no solamente tú lo veas, ahora eres un testimonio ante el mundo de lo que es la vida de Dios, que es más que milagros, más que portentos, más que prodigios, más que señales. Es una vida plena, es una vida completa desde el consumado, donde no hace falta nada. Y no estoy hablando de cosas exteriores. En el exterior puede faltar todo, pero ¿sabes qué? Él sigue estando presente. Y eso es lo que yo quiero en este episodio poder transmitirte por medio de lo que te estamos hablando.
Bueno, Emanuel, lo que tú dijiste es algo muy poderoso y estas son mis palabras finales. Yo con esto, yo entiendo que ya hemos abarcado el tema. Recogemos la ofrenda. Yo creo que podemos irnos. Yo creo que podemos irnos. Mis palabras finales, mira esto, la fe no te lleva simplemente a conocer lo que Dios hace. La fe te lleva a experimentarlo a Él. O sea, sí, por muchos años nos dieron un método extraviado de qué era la fe y nos enseñaron que la fe era el método donde nosotros podíamos hacer que Dios haga cosas para nosotros. Y la realidad es que la fe es una partícula que genera acceso a experimentar su vida. Sin fe es imposible agradarlo a Él. Estos son principios de fe que tú no puedes olvidar. Tenlo presente. No pienses que la fe únicamente es para tú ver lo que Dios hace, sino el acceso que te permite agradarlo a Él y experimentarlo a Él. Estas son mis palabras de cierre, Pastor Emanuel. Yo creo que aquí cerramos esta serie de Redefiniendo la Fe. Ansioso por lo que viene, pero claro que sí, palabras finales. Sí, mire, yo sé que el profeta dijo que eran las palabras finales, pero yo quiero hacerle una pregunta, porque Claro. estuvimos hablando un poco de esto antes, no era ensayando, era en nuestro compartir de lo que estábamos hablando. Y yo quiero que él toque ese punto, porque ¿qué es lo que la fe hace? Porque quiero darle un contexto rapidito, regálenos unos minutos más, porque yo quiero poner en contexto, se nos enseñó que la fe era pedir para recibir por nuestras necesidades. Créele a Dios que la renta, ¿verdad? La renta decimos acá en Estados Unidos, el alquiler va a aparecer. Créele a Dios que Él te va a sanar. Créele a Dios que Él te va a suplir la comida. Todo eso era lo que enseñábamos, pero el profeta Misael habló de que es para producción de lo de él, de su vida en nosotros. Entonces yo quiero, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros oramos, por ponerte un ejemplo, para que el Señor me dé fe? ¿Qué ocurre? Ok, perfecto. Mira, tu pregunta es muy interesante. ¿Puedo poner algunos ejemplos? Claro. Y luego puedo responder tu pregunta. Vamos. Mira, hay veces que nosotros le pedimos cosas a Dios y entendemos que por el hecho de nosotros pedirlas nos van a caer como gota de agua. ¡Pum! Nos caen arriba. Cuando tú le dices a Dios, Señor, dame fe, ¿tú sabes lo que hace el Señor? El Señor produce escenarios para que tengas fe. ¡Wow, Dios mío! La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra. Dios va a producir escenarios donde se va a hablar ¿qué? Fe. Y esa fe, traducida como su palabra, se alimenta y la crea. Por eso es que cuando tú le dices a Dios, Dios, dame amor para amar a mi prójimo, Dios no va a hacer que el amor te nazca de la noche a la mañana. Dios va a crear escenarios para que tú ames. Señor, mándame $10,000. Dios no te va a mandar 2 saquitos de $5,000. Dios va a producir escenarios para que tú produzcas dinero. Señor, yo necesito ser una persona que aprenda a tener léxico. Yo quiero aprender a hablar. ¿Tú sabes lo que hace el Señor? Crea escenarios donde tú tienes que hablar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que todo lo diseñó para que responda a Él. Yes. Y el medio por el cual Dios crea todas las cosas para que respondan a Él, ¿sabes lo que Él hace? Él crea los escenarios donde el accionar confiando en Él hace que tengas un resultado que responda a Él y tú obtengas lo que en su voluntad está destinado. Porque cuando tú pides fe, Dios te introduce en escenarios de fe para que creas, no para que temas. Recuerda que los escenarios de fe son escenarios donde se ven tentativos para nosotros dudar. Wow. Para nosotros volvernos a personas que lo veamos imposible. La Biblia dice que nada hay imposible para Dios. ¿Sabes qué significa eso? Cuando la palabra dice nada hay imposible, ahí nada hay, es que no hay escenario imposible. Lo que hace a Dios victorioso sobre todo escenario es que en medio de los escenarios Él lo pudo todo. Yes, amén. Entonces la fe es el elemento que responde a Él en el escenario que Él crea para que tú creas. Yes. Por eso es que a veces en medio de la enfermedad Dios no aspira a que tú te lamentes y veas qué tan trágica es la enfermedad. A veces tú ya la gente, y vamos a corregir este término, a veces la gente dice, estoy en una pequeña crisis. No hay pequeña crisis, las crisis son crisis. No la degrades ni la pongas en superlativo, son crisis. Son escenarios
para tener fe. Los escenarios más atractivos para Dios ponerte a creer son escenarios donde hay que accionar confiando en Él. No confiándonos en nuestra propia prudencia, no confiando en nuestra propia opinión. O sea, cada vez que nosotros pedimos algo a Dios, Dios nos va a premiar con un escenario. Sí. Para nosotros poner a prueba lo que estamos pidiendo, que queremos recibir de Él. ¿Eso responde a su pregunta? Definitivamente que sí. Qué bueno. Ahora sí, para cerrar, yo quiero decirte a ti que nos estás viendo, todo escenario que tú estás viviendo, que te ha llevado a tú quedarte y ver este programa, Dios lo provocó para que tú escuches lo que Él está esperando de ti ahora. Amén. Dios quiere que tú implementes lo que Él te ha enseñado y lo que Él te ha instruido. Amén. Dios está buscando, esperando de ti implementación. Wow. ¿A qué me refiero? ¿A qué te refieres, pastor? Me refiero a que ya tú sabes que eres amado. Quiero hablarle a las personas que no tienen todavía esa comunión con Dios, pero saben que Dios lo está llamando. Amén. Y si tú ya tienes comunión con Dios, pero estás en dudas, estás pasando crisis, como dijo profeta Misael, estás viviendo momentos terribles y difíciles, yo quiero decirte algo, eso es solo un escenario. Para que Dios haga algo, no. Para que Dios haga algo a través de ti. Wow. Dios es en ti que está trabajando. Todo lo exterior está respondiendo a lo que Dios quiere producir dentro de ti. Así es. Todo lo que Dios ha permitido dentro de su voluntad viene para que tú puedas conocer a Él y puedas implementar lo que hay de Él en ti. Amén. Por eso dijimos que produce certeza y convicción. Wow. Produce certeza de que el mundo se puede estar cayendo, pero tú vas a estar bien. Amén. Produce convicción de que aunque todos te abandonaron o te traicionaron o estás pasando una crisis horrible, tú sabes que no estás solo, porque Dios está contigo. Y no solo Dios, un cuerpo global que se llama la iglesia. Y tú tienes que responder a eso. Amén. ¿Y cómo respondo a eso, pastor? Respondes abriendo tu corazón y permitiendo que el Dios del cielo gobierne sobre de él. Que tú puedas reconocer a Jesús más que como un Salvador, como un Señor. Amén. Solo aquel que lo conoce como Señor. ¿Y por qué Señor? Porque es el que va a traer el gobierno. No para controlarte, sino para gobernarte. Amén. En amor y en guianza. No para traerte prohibiciones, sino para que conozcas su eterno amor por ti. Entonces, Dios en este momento quiere que tú abras tu corazón en respuesta a lo que Él está produciendo en ti, con el fin de que tú reconozcas a Cristo como Señor, el que trae el gobierno, y eso va a producir la plenitud de la salvación. Amén. Que más que un rescate es hacerte pleno, hacerte completo, para que puedas responder no solamente ahora, sino siempre a la voz de Dios. Gracias. Entonces, si ese eres tú, yo quiero que ahí donde tú estás, sea con lágrimas, sea compungido por la palabra de Dios en tu vida, yo quiero que tú cierres tus ojos y hagas esta breve oración conmigo. Y tú puedas decir en esta hora: Padre Celestial, yo respondo a tu llamado. Yo pongo en acción, yo pongo en implementación lo que tú estás haciendo en mi espíritu. Y reconozco a Cristo, tu Hijo, como mi Señor. Lo creo y lo confieso para salvación, para que sea producido en mí la plenitud
de tu vida. Padre, y que de este día en adelante yo pueda caminar en plena comunión, certeza y convicción contigo. Espíritu Santo, lléname, sosténme y guíame todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Si ese ha sido tú, 3 cosas que siempre decimos aquí en Podcast El Relato. Número 1, ora todos los días. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cómo hablas con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo hablas con la persona que más confianza tú tengas? Asimismo, habla con Dios. Si tú quieres contarle tu vida, aunque sabemos que Él la sabe, cuéntasela. A Él no le molesta. Número 2, lee la Biblia. Todos los días, ahí está escondido los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, lee la Biblia todos los días. ¿Dónde comienzas? Nuevo Testamento. Comienza ya sea en Mateo, puedes empezar en Lucas, puedes empezar en Juan. Libros que van a impactar tu vida. Y número 3, congrégate. Porque sea la última, no es la menos. Es de igual de importancia que las primeras 2. Porque la unión con el cuerpo va a producir que tú desarrolles la vida necesaria para que cuando estés solo físicamente, ¿verdad?, en el mundo, tú sepas que no estás solo. Amén. Y desarrolla eso. Entonces, esas 3 cosas son importantes. Así que envíanos un DM, déjanos saber que hiciste esa oración. Y si necesitas ayuda para conseguir una casa de fe, nosotros te podamos ayudar. No te vamos a spamear. Yo no te estoy pidiendo número de teléfono, no te estoy pidiendo nada de eso. No te vamos a spamear. Solamente queremos orar por ti y saber que tú has recibido a Cristo como tu Señor. Amén. Así que esto es todo por el último programa del 2024. Amén. Aleluya. Ha sido un año de bendición, amén, de gracia y de poder. Y ya cerramos este año. Así que feliz año nuevo a todos los que los están viendo antes del primero y a todos los que lo están viendo después del primero. Feliz año. Declaramos que la gracia y la paz de Dios está sobre ti, sobre tu vida y sobre todo lo que emprendes en el nombre del Señor. Así amén. Que gracias por estar con nosotros. Te bendecimos. Amén. Gracia y paz. Amén.